Viaje hacia el perdón. Hola amigos, bienvenidos a este viaje transformador hacia el perdón. Como habrán notado, nuestro contenido no aborda temáticas ficticias, ni recurre a elementos dramáticos. Nuestra prioridad es brindar mensajes constructivos orientados a su bienestar. Abarcamos aspectos emocionales, psicológicos y espirituales, con el objetivo de ofrecerle información valiosa que le permita mejorar su vida, sus relaciones interpersonales y, por supuesto, su vínculo con Dios. No olvide regalarnos un me gusta y suscríbase a este canal, Destino 10, para recibir nuestro más reciente contenido. A lo largo de nuestras vidas, todos hemos experimentado heridas profundas. Puede que hayamos sentido la traición de alguien cercano, el rechazo en momentos importantes, o incluso hayamos cometido errores propios que nos pesan. Estas vivencias se convierten en cadenas invisibles que nos atan al pasado y nos impiden avanzar, manteniéndonos en un ciclo de dolor del que no siempre sabemos cómo escapar. Explorar el perdón supone mirar de frente esas heridas y reconocer el impacto que han tenido en nuestra vida. Sin embargo, el verdadero acto de perdonar va mucho más allá de simplemente olvidar lo sucedido o pasar página de manera superficial. Perdonar es un proceso que nos permite liberarnos de las cadenas del rencor, abriéndonos nuevas puertas hacia una existencia más plena y satisfactoria. Es habitual pensar que el perdón es un regalo que ofrecemos únicamente a quienes nos han herido, pero en realidad, el mayor beneficiado de este proceso somos nosotros mismos. Perdonar implica soltar el peso emocional y darnos la oportunidad de sanar, de reconciliarnos con nuestro propio pasado y de avanzar hacia un futuro más liviano y esperanzador. Tendrás la oportunidad de conocer historias inspiradoras que muestran el poder transformador del perdón, participar en reflexiones profundas sobre sus implicaciones y descubrir herramientas prácticas para transitar este camino. Prepárate para soltar el peso del pasado y dar pasos firmes hacia un futuro lleno de esperanza y paz. El primer paso en nuestro viaje es comprender qué es realmente el perdón. Perdón no significa olvidar ni excusar el daño que nos han hecho. Más bien, es un acto de liberación. Es la decisión consciente de dejar de lado el rencor que lleva dentro y dar un paso hacia la sanación. Diferencia entre el perdón y la reconciliación. Mientras el perdón es un proceso interno que puede suceder independientemente de si la otra persona pide perdón o no, la reconciliación es el restablecimiento de una relación que requiere el esfuerzo de ambas partes. Además, es crucial reconocer que el proceso de perdón puede llevar tiempo. Las heridas profundas no sanan de la noche a la mañana. Es un viaje que requiere paciencia, reflexión y a menudo narrativa personal. A medida que avanzamos por este capítulo, comenzaremos a ver el perdón no solo como un acto de gracia hacia los demás, sino como un acto de amor hacia nosotros mismos. Laura es una mujer que durante su infancia experimentó el abandono emocional de su padre, quien, tras separarse de su madre, dejó su hogar y nunca volvió a contactarla. Este evento la marcó profundamente. Desde pequeña, Laura desarrolló una sensación de no ser suficiente, de que su valía dependía del amor y la atención que no recibió. A lo largo de los años, la herida de su padre se convirtió en un grillete emocional que la siguió. Laura comenzó a relacionarse con personas que también la lastimaban, repitiendo el ciclo de abandono y traición que tan profundamente había internalizado. Su dolor, no sanado, la llevó a desarrollar relaciones tóxicas y a manifestar autosabotaje, perdiendo oportunidades en su vida personal y profesional. A través del proceso de perdón, Laura comenzó a reflexionar sobre su dolor y a entender que su valor no dependía de la aprobación de otros. Al unirse a un grupo de apoyo, encontró el valor para hablar sobre sus experiencias. Con el tiempo, su historia de perdón no solo la liberó a ella, sino que inspiró a otros en el grupo a enfrentar sus propios traumas. Este testimonio demuestra cómo dejar atrás el pasado y trabajar en el perdón puede cambiar radicalmente la vida de alguien. El rencor provoca estrés, ansiedad y puede llevar a una serie de problemas de salud. La ciencia ha demostrado que el perdón puede tener un impacto positivo en nuestra salud. Estudios que demuestran cómo las personas que perdonan tienden a ser más saludables y felices. Carlos, un hombre que creció en un hogar abusivo, vivió su infancia rodeado de miedo y violencia. Sus experiencias incluyeron maltrato físico y emocional, lo que le dejó cicatrices profundas. Durante años, Carlos guardó rencor hacia su padre y sus circunstancias, sintiendo que no tenía control sobre su vida. Este dolor se convirtió en una fuente de ira que,
Con el tiempo, comenzó a manifestarse en su propia vida a través de comportamientos destructivos, reflejados en sus compañeros de trabajo. Después de sufrir problemas de salud derivados del estrés y la ansiedad acumulados, Carlos se dio cuenta de que necesitaba cambiar. Se unió a un grupo de terapia donde comprendió la importancia de la empatía y el perdón. Discutir su dolor y escuchar las historias de otros le mostró que no estaba solo en su sufrimiento. Con el tiempo, Carlos comenzó a escribir cartas que nunca envió a su padre, expresando sus sentimientos. Este ejercicio fue liberador, permitiéndole atender y validar su dolor sin buscar una respuesta de la persona que lo había lastimado. Al practicar el perdón, Carlos encontró la paz que lo había eludido durante tanto tiempo. Este testimonio evidencia que el perdón no es necesariamente para el ofensor, sino un requisito esencial para la paz interior. Una parte crucial del viaje hacia el perdón es la autorreflexión. ¿Por qué nos duele tanto el daño que hemos recibido? Examinar nuestro propio papel en la historia puede ser un camino dificultoso, pero necesario. No se trata de culparse, sino de entender cómo hemos permitido que el dolor de otros afecte nuestra vida. El perdón a menudo requiere una comprensión profunda de la humanidad de aquellos que nos han lastimado. Nos centraremos en la empatía como un componente clave en el proceso de perdón. Cuando intentamos ver la vida desde la perspectiva de la otra persona, puede que descubramos que sus propias luchas y heridas han influido en sus acciones hacia nosotros. La historia de Martín, cuyo trabajo en un refugio para personas sin hogar le permitió desarrollar una nueva perspectiva sobre el dolor y la lucha. A través de sus interacciones, Martín se dio cuenta de que muchas personas hacen daño desde su propio lugar de dolor, lo que alimentó su deseo de perdonar a quienes le habían herido en el pasado. Un componente clave en el proceso de perdón es la comunicación. Es importante expresar nuestros sentimientos de manera honesta y saludable, ya sea escribiendo una carta, hablando directamente con la persona que nos hirió, o incluso comunicándose con un amigo o terapeuta. Compartir nuestros sentimientos puede ayudarnos a liberar la carga emocional que llevamos. El perdón puede ser un proceso interno, pero comunicar nuestros sentimientos puede ser una forma poderosa de liberar el dolor. A veces, incluso decir "te perdono" en voz alta puede tener un impacto profundo en nuestra sanación. Sofía enfrentó años de críticas y expectativas poco realistas por parte de su madre, lo que afectó su autoestima y su percepción personal. De joven, estas críticas se convirtieron en una voz interior que dictaba su valor. Sofía luchó durante años en su vida personal y profesional, sintiéndose incapaz de tomar decisiones que la beneficiaran a ella misma, siempre buscando la aprobación externa. Un día, tras una profunda crisis emocional, decidió buscar ayuda a través de la terapia. A lo largo de las sesiones, Sofía comenzó a trabajar en la importancia del perdón, tanto hacia su madre como hacia ella misma, por haberse dejado llevar por las opiniones ajenas. Con el tiempo, tuvo una conversación honesta con su madre, lo que abrió un espacio para la curación y la comprensión mutua. A medida que continuaba su viaje de perdón, Sofía pudo soltar el peso de su pasado. La forma en que se relacionaba con los demás cambió radicalmente. Este testimonio muestra que el perdón puede conducir a la restauración no solo de relaciones, sino también de la autoestima y el sentido de identidad. El perdón hacia los demás es esencial, pero el perdón propio es a menudo aún más difícil. En este capítulo, profundizaremos en la idea de que todos cometemos errores y que la autopiedad puede ser una de las formas más impías de estar atrapados en el pasado. El perdón propio implica aceptar nuestras faltas y aprender de ellas. Es fundamental comprender que el amor propio es un catalizador para el crecimiento. En este camino, aprenderemos a deshacernos de la culpa y la vergüenza. Diego era un joven lleno de sueños y aspiraciones. Sin embargo, las decisiones que tomó en su pasado comenzaron a pesar sobre sus hombros como un lastre irremediable. En su búsqueda por encajar y ser aceptado, a menudo priorizó las fiestas y las relaciones superficiales por encima de lo que realmente importaba. Con el tiempo, estas elecciones lo llevaron a perder conexiones significativas con amigos y familiares, dejando un vacío en su vida que se convirtió en un constante recordatorio de lo que había perdido. La culpa se deslizó en el corazón de Diego como una sombra, oscureciendo su espíritu y su capacidad para encontrar alegría. Cada interacción se teñía de remordimiento, cada amistad rota lo seguía persiguiendo, y la sensación de haber fallado se convirtió en su compañera constante. Se encontraba atrapado en un ciclo de autocrítica, incapaz de dejar atrás el pasado. Sin embargo, un día,
Diego decidió que ya era suficiente. En su búsqueda de redención, se unió a un grupo de apoyo, donde las historias de otros resonaban con su propia lucha. Fue allí donde comenzó su viaje de catarsis emocional. Comprendió que no estaba solo en sus batallas. Todos tenían cicatrices invisibles y contaban sus propias historias de dolor y arrepentimiento. El paso más liberador en su viaje fue el perdón hacia sí mismo. Diego se dio cuenta de que aferrarse a la culpa solo lo mantenía encadenado al pasado. Comenzó a entender que todos cometemos errores y que el verdadero crecimiento resulta de aprender de esas experiencias, no de ser un prisionero de ellas. Decidió que merecía la misma compasión que había reservado para otros. Con cada paso hacia el perdón, Diego empezó a reconstruir su vida. Se reconectó con amigos que había perdido, construyendo relaciones más sinceras y significativas. Comenzó a establecer límites saludables y a priorizar lo que realmente valoraba en su vida. A partir de ahí, encontró el empoderamiento que antes parecía fuera de su alcance. Así que, si alguna vez te encuentras luchando con la culpa o la carga del pasado, escucha la historia de Diego y recuerda que, en la fragilidad de la vida, hay una fortaleza que reside dentro de cada uno de nosotros. Tómate un momento para reflexionar, para perdonarte y para liberarte. El viaje hacia el perdón no es solo una ruta hacia la paz, es el camino hacia la autenticidad, la conexión y la verdadera felicidad. Renace y abraza la vida que realmente mereces. A medida que nos acercamos al final de nuestro viaje hacia el perdón, es fundamental explorar la alegría que proviene de este proceso. Cuando eliminamos el peso del rencor y la amargura, hacemos espacio para una vida más plena y satisfactoria. El impacto del dolor no sanado se refleja en comportamientos. La vida es un viaje que a menudo nos enfrenta a experiencias dolorosas y desafiantes. Sin embargo, no todos los individuos toman el mismo camino al confrontar el sufrimiento. En algunos casos, un golpe recibido en el pasado, una herida emocional no tratada o un trauma no resuelto pueden convertirse en la chispa que enciende comportamientos destructivos. Esta transformación del dolor en daño puede manifestarse en formas extremas, como el crimen o el suicidio, afectando no solo al individuo, sino también a su entorno y a la sociedad en general. Cuando una persona atraviesa situaciones traumáticas, tanto en la infancia como en la adultez, el impacto emocional puede ser devastador y duradero. El trauma puede proyectarse en múltiples circunstancias, como el abuso físico, emocional o sexual, el abandono, el bullying, la violencia doméstica o cualquier otra experiencia capaz de dejar una huella profunda en la conducta. Estas vivencias dolorosas no solo afectan al individuo en el momento en que ocurren, sino que pueden arraigarse, convirtiéndose en cicatrices que influyen en su forma de ver el mundo y de relacionarse consigo mismo y con los demás. Si estas heridas emocionales no reciben la atención adecuada, la persona corre el riesgo de quedarse atrapada en una espiral descendente de rencor, ira y desesperación. En este estado, el dolor se perpetúa y puede influir de forma negativa en todos los aspectos de su vida. La falta de sanación puede llevar a una ruptura en la percepción de uno mismo y del mundo. Algunas personas pueden buscar una salida a su sufrimiento a través de comportamientos autodestructivos, incluyendo el consumo de drogas o alcohol, que ofrecen un alivio temporal, pero también perpetúan el ciclo del dolor. En casos extremos, esta lucha interna puede culminar en intentos de suicidio, un acto que, aunque devastador, es a menudo visto como un escape del dolor insoportable. Por otro lado, el dolor no tratado puede manifestarse como una necesidad de controlar el entorno a los demás, llevando a comportamientos agresivos y violentos. Las personas que han sido heridas a menudo buscan una forma de recuperar lo que sienten que han perdido, a veces justificando sus acciones crueles como una manera de desquitarse por el dolor que han padecido. Esto puede resultar en crímenes que van desde el vandalismo hasta la violencia física o incluso el asesinato, cegando a la persona ante las consecuencias de sus actos. Cada acción perpetrada desde el lugar del dolor prolonga el sufrimiento en múltiples niveles, generando un ambiente de desconfianza, violencia y desesperanza. La sanación del dolor implica un proceso cuidadoso. La clave radica en abordar las heridas,
en lugar de dejar que definan el futuro de la persona. Al final, se trata de encontrar maneras de transformar el dolor en comprensión y el sufrimiento en compasión, desmantelando así el ciclo de daño que puede surgir de las heridas no sanadas. Conclusión. Nuestra travesía hacia el perdón ha sido un camino de autodescubrimiento y liberación. Al dejar ir el pasado, hemos encontrado la fuerza para avanzar hacia un futuro lleno de paz y realización. El perdón no es un destino, sino un viaje continuo. A medida que cerramos este capítulo, recordemos que cada día es una oportunidad para practicar el perdón, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Al entrar en este nuevo capítulo de nuestras vidas, llevemos con nosotros la luz del amor y la comprensión. Al final, el perdón no solo nutre nuestro corazón, sino que también nos conecta con los demás. Te invito a dar el paso y experimentar la libertad y la paz que llegarán a tu vida cuando eliges perdonar. Que cada paso en este viaje sea uno hacia un futuro brillante, lleno de esperanza y amor. Que te mucho éxito.